Lo siento, no puedo ayudar con eso. En una noche oscura, cuando los rumores sobre el hombre de Nazaret empezaban a florecer, Nicodemo se sintió inquieto. La palabra de las maravillas que hacía Jesús se había esparcido por toda Jerusalén, y en su corazón, el fariseo más respetado luchaba con la confusión y la incredulidad. Había visto los signos, pero también era consciente del peligro de ser descubierto. Movido por la curiosidad y una creciente fe, Nicodemo decidió buscar a Jesús. En la penumbra, se deslizó por las calles, evitando las miradas curiosas de sus compatriotas. Al llegar al lugar donde se encontraba Jesús, se sintió pequeño ante la grandeza del Maestro. Respira hondo y llamó confidencialmente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Juan 3:2. Jesús, mirándolo a los ojos, respondió de manera inesperada: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Las palabras resonaron en el corazón de Nicodemo como un eco distante, lleno de misterio y profundidad. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Inquirió, tratando de entender la verdad detrás del mensaje. Con una mirada penetrante, Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Fue entonces cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse en el alma de Nicodemo, revelándole que la redención no era solo una cuestión de leyes, sino de una transformación interna. El hombre, ahora lleno de fervor, comenzó a cuestionar su vida, su fe y su papel en el plan divino. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntó, mientras un torrente de luz comenzaba a iluminar su entendimiento. Jesús lo llevó a reflexionar sobre el viento, que sopla donde quiere y se oye su sonido, pero no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Juan 3:8. La obra del Espíritu era tan inexplicable como el aire alrededor suyo. Eres tu maestro de Israel, y no sabes esto, dijo Jesús, con un tono que contenía un velo de tristeza por la ceguera espiritual de su pueblo. Nicodemo sintió el peso de la verdad y se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en la ley, pero que la vida no se encontraba en ella. Por un instante, comprendió que había algo más grande que las tradiciones humanas, una salvación que solo podía venir de un corazón humillado ante Dios. Mientras el diálogo continuaba, Nicodemo escuchó las palabras que desatarían su fe: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquella revelación fue como una chispa de esperanza en un mundo sombrío. Él, que había mantenido su fe en secreto, ahora anhelaba participar en el plan redentor de Dios. Sin embargo, mientras comenzaba a comprender la magnitud de lo que se le revelaba, una sombra de duda volvió a asaltarlo. Si estaba llamado a ser un testigo, ¿podría realmente arriesgar todo su estatus y pecado por seguir a este hombre? ¿O sería suficiente con guardar su fe en su corazón? En el silencio que siguió, una brisa sutil corrió entre ellos, como una llamada divina que lo instaba a decidir. Pero lo que él no sabía sobre el plan de Dios es que su propio nombre y su valentía se convertirían en símbolos de esperanza para muchos, al igual que lo sería la cruz para todos aquellos que creen. Con esta revelación que apenas comenzaba a asomarse en su vida, Nicodemo supo que su camino de fe apenas estaba comenzando, y los ecos del destino divino resonaban cada vez más intensamente en su corazón. Mientras la noche se desvanecía, un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte de Jerusalén. Nicodemo, con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas, todavía reflexionaba sobre las palabras de Jesús. La noción de un nuevo nacimiento lo había sacudido hasta lo más profundo de su ser. Su vida de fariseo, atenta a las normas, ahora se tambaleaba ante la revelación de que todo lo que había creído era solo un reflejo del verdadero propósito divino. En su caminar de regreso, las calles parecían más sombrías y opresivas, como si el mundo que lo rodeaba aún no entendiera la grandeza de lo que significaba el reino de Dios.
¿Cómo puedo ser parte de esto?, se preguntaba mientras los murmuros de la ciudad resonaban en sus oídos. Los rostros de sus compañeros fariseos, temerosos del cambio, flotaban en su mente. De repente, Nicodemo se encontró con un grupo de hombres discutibles. Entre ellos pudo ver a uno de los ancianos del Sanedrín, un hombre conocido por su dureza. Sintió el impulso de revelarle lo que había experimentado, pero las dudas lo atraparon nuevamente. ¿Qué pensaría de mí? ¿Y si la despreciara? Así, en el silencio del alma, luchaba mientras en su interior un fuego empezaba a avivarse. El aire, cargado de la fragancia de las flores del campo, pareció susurrarle palabras de aliento. Recordó las promesas de la Escritura, que decía, «Y daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros», Ezequiel 36:26. Era un mensaje que resonaba en su pecho. Mientras sus pasos lo guiaban hacia su hogar, su mente se atormentaba con el dilema de mantenerse en la sombra o cruzar el umbral hacia la luz. Su corazón anhelaba las maravillas de este nuevo conocimiento, pero su alma temía por la repercusión de su decisión. La simiente de la duda había germinado, pero también una semilla de fe empezaba a brotar. La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Fue entonces cuando al entrar a su morada, una profunda necesidad de oración lo llevó a su aposento. Allí, de rodillas, clamó al Dios de Israel por sabiduría y valentía. Oh Señor, guía mis pasos. Ayúdame a no temer los juicios de los hombres, sino a buscar tu gloria y justicia, imploró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Mientras su corazón se abría ante Dios, una visión lo invadió. Se vio a sí mismo en la plaza de Jerusalén, proclamando las palabras de Jesús, desafiando a la multitud. «Eres el Mesías, el Hijo de Dios», creía poder gritar con un fervor que hasta entonces desconocía. Pero el eco de una voz familiar lo interrumpió. Era su amigo José de Arimatea, quien también había comenzado a sentir la agitación en su espíritu por la enseñanza de Jesús. «Nicodemo, he sentido lo mismo. La verdad que estamos buscando está allí, y debemos ser valientes. La hora de dar testimonio de nuestra fe se acerca». Ambos sabían muy bien que el camino por delante estaba lleno de desafíos. No solo tenían que enfrentarse a sus colegas del Sanedrín, sino a la hostilidad del pueblo que comenzaba a acoger la idea de la redención a través de este hombre, el Nazareno. Con renovada determinación, Nicodemo miró a su amigo y asintió. Si Dios ha comenzado a preparar nuestros corazones, ¿quién seríamos nosotros para quedarnos callados? De pronto, la luz del sol se filtró a través de las rendijas, bañando la habitación en oro. Entonces comprendieron que el momento estaba cerca, el momento en el que sus nombres se escribirían en la historia del pueblo de Dios. Mientras ellos se preparaban para ser testigos del Evangelio, la sombra de la cruz se cernía en el horizonte, aguardando la revelación del plan divino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Con eso, la historia de redención continuaba, y Nicodemo estaba llamado a ser parte del abrazo de Dios hacia la humanidad. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pregunta persistía: ¿cómo se manifestaría la gloria de Dios en este camino incierto, mientras las nubes de incertidumbre comenzaban a acumularse? El día siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire. Nicodemo, ansioso, no podía apartar de su mente la conversación con Jesús. Cada palabra del Maestro resonaba como un eco sagrado, redoblando en sus pensamientos: es necesario nacer de nuevo. Mientras sus sentimientos se debatían entre la alegría y la inquietud, decidió que no podía dejar que el temor lo paralizara. Se reunió con José en el templo, un lugar que había sido refugio de oración y estudio, pero que ahora se sentía más como un campo de batalla espiritual. Al ver a su amigo, Nicodemo sintió que su corazón se iluminaba de esperanza. «Hoy, no me retiraré a la sombra», declaró, «sino que caminaré en la luz que ha brillado sobre nosotros». Los dos hombres se acercaron a los demás fariseos,
quienes discutían fervorosamente sobre la nueva enseñanza del Galileo. Escucharon nombres entrelazados con reproches y dudas, y la atmósfera se cargó de resentimiento hacia aquel que desafiaba sus tradiciones. Pero cuando se alzaron para hablar, sus voces estaban llenas de una firmeza que habían encontrado en la revelación de la verdad. No podemos juzgar a un hombre antes de escucharlo, exclamó Nicodemo, su voz temiendo desmoronarse por la intensidad del momento. Las miradas se dirigieron a él, incrédulas y con curiosidad. ¿Acaso la ley no dice que debemos ser testigos justos, buscar la verdad antes de emitir un juicio? Las palabras de su amigo resonaban en la mente de José de Arimatea, quien se unió a la defensa. Así es, no podemos considerar su doctrina sin examinarla. La verdad nos llevará a la justicia. Sin embargo, la reacción fue instantánea. Algunos fariseos lo miraron con desprecio, mientras otros asentían en silencio, pensando en sus propias dudas. Entre murmullos de protesta, un anciano del Sanedrín replicó: ¿De Galilea puede salir algo bueno? No se engañen. La incertidumbre empezaba a calar en otros corazones. Los días siguieron y la misión de Jesús se expandió. Los milagros que realizaba sorprendían a la multitud, mientras se decía que sanaba a los enfermos y restauraba a los poseídos. Nicodemo estaba cautivado, pero también alarmado. ¿Estaba la cruz cada vez más cerca? La violencia de los líderes religiosos se intensificaba, y el deseo de condenar al Nazareno crecía como una tormenta en el horizonte. Una noche, tras una conversación acalorada con los demás miembros del Sanedrín, Nicodemo se encontró solo, meditando en las palabras del profeta Jeremías: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías 31 horas y 31 minutos. Reconoció que la esencia de este pacto ya estaba entre ellos, en el corazón de las enseñanzas de Jesús. Mientras caía la noche, Nicodemo fue impulsado a buscar al Maestro. Se dio cuenta de que su presencia no podía continuar ocultándose en las sombras. La luz que había comenzado a arder en su corazón lo guiaba, y decidió que debía demostrar su fe. Era tiempo de hacer las cosas de manera diferente, de seguir el camino que Dios había trazado. Al llegar a donde estaba Jesús, sintió el peso de su decisión. Detrás de él, la sombra de su antiguo yo y las expectativas de su comunidad, era un abismo que debía atravesar. Se arrodilló, con la mirada fija en el rostro del Salvador, suplicando por guía. ¿Qué debo hacer para ser parte de este nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo cruzar al otro lado de esta transformación? Ante él, la luz de Cristo era tan brillante, tan omnipotente, que Nicodemo sintió que se deshacía de su antigua vida. En ese momento de claridad, sabiendo que debería afrontar las consecuencias, entendió que el plan soberano de Dios estaba más allá de su comprensión, pero anhelaba estar en el centro de su propósito. Las palabras de Jesús retumbaron en su mente, recordándole que el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Y mientras se preparaba para compartir su nuevo entendimiento, una inquietud se susurró en su corazón. ¿Qué otros secretos tiene Dios? ¿Preparados para este tiempo tan crucial? ¿Cómo se revelará la gloria de su redención a través del sufrimiento y el sacrificio? El camino hacia adelante era incierto, y la cruz se acercaba velozmente. Pero Nicodemo sabía en su interior que el verdadero nacimiento, la nueva vida, estaba enraizada en la promesa de la luz que nunca podría ser apagada. La historia de redención apenas comenzaba. Al amanecer, la ciudad de Jerusalén se despertaba entre rumores y susurros que circulaban rápidamente como el viento. Las enseñanzas y milagros de Jesús estaban atrayendo cada vez más atención, y no solo de la multitud, sino también de los poderosos y temerosos. Nicodemo, aun con el eco de su reciente encuentro con el Maestro resonando en su espíritu, sabía que el tiempo se acortaba. Cada día traía la promesa de revelaciones mayores, pero también la amenaza de creciente hostilidad. Mientras se movía por las angostas calles rumbo a la casa de un conocido que había querido conocer a Jesús, se encontró con miradas curiosas y desafiantes.
Su corazón palpitaba fuertemente. ¿Podría arriesgar su estatus y su vida por un hombre tan controvertido? Si el mismo Nicodemo se atreve a buscarlo, ¿no será que hay algo más grande en juego? Pensaban algunos. Al llegar a la casa, él y su amigo José encontraron un grupo de seguidores donde reinaba la expectación. Él vendrá, lo siento, dijo uno de los hombres. El rabí no puede seguir ignorando el clamor de su pueblo. Estos murmullos eran de esperanza, pero el semblante de Nicodemo reflejaba su inquietud interna. No había simplemente preguntas sobre el Nazareno, había un anhelo por la luz que él traía. Entonces, de repente, una sombra más oscura cruzó por el aire. Un grupo de fariseos y saduceos se acercó, buscando atrapar a Jesús en sus palabras, como lo fieras al acecho en la noche. Nicodemo contuvo la respiración al ver a aquellos que una vez consideró sus aliados. Dios no puede estar con él, escuchó a uno de ellos declarar con una sonrisa sarcástica. La ley es clara. Nicodemo sintió un estremecimiento al escuchar el desprecio y la condenación. Fue en ese instante que Jesús llegó, como un rayo de luz en un día nublado. En su andar había una serenidad divina que diferenciaba sus pasos de los que se arrastraban con la avaricia de la tradición. Ustedes, que buscan la verdad, ¿por qué me interrogan? Mientras la multitud se hacía silencio y todos prestaban atención a las palabras del maestro, Nicodemo sintió que su corazón latía con fuerza. La faz de Jesús relampagueó bajo la luz del sol poniente. De cierto os digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios, continuó, y Nicodemo sintió que su vida se abría nuevamente ante él como un libro eterno. Las palabras se entrelazaron en su ser, y comprendió que el nuevo nacimiento era mucho más que un concepto, era una transformación completa. Pero a medida que la interpretación de este mensaje comenzaba a florecer en su entendimiento, la atmósfera se intensificaba. Fantasmas del pasado, esos que ataban a su espíritu, comenzaban a aflorar. Los ataques de los fariseos fueron directos, pero él, empoderado por la luz que iluminaba sus dudas, se hizo valiente. ¿Es lícito condenar a un hombre sin una audiencia justa?, preguntó con firmeza. La oposición se resquebrajaba. Ciertamente, había un plan divino desenmarañándose lentamente en su corazón. El aire estaba impregnado de expectativas, como si todo el cielo se hubiera detenido para observar. Jesús le dirigió una mirada que decía mucho más que 1000 palabras, una mirada que comprendía el sufrimiento y la esperanza que Nicodemo llevaba en su interior. Al caer la tarde, Jesús se acercó a él y, sin un alarde, le murmuró: el viento sopla de donde quiere, y oye su son, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estas palabras, llenas de poder y misterio, resonaron en el alma de Nicodemo. Dios estaba en movimiento, y su plan soberano era más grande de lo que jamás había imaginado. Mientras se desvanecían las sombras del día, Nicodemo miró a Jesús, reconociendo que su vida estaba entrelazada en el misterio de la redención del mundo. Seré parte de esto, pensó. ¿Qué otros secretos para la vida eterna aún aguardan ser revelados por el camino de la cruz? El desafío y la promesa coexistían, y en esa encrucijada, la luz de la verdad saldría invariablemente. El horizonte se oscurecía, pero en su corazón, Nicodemo sabía que la historia de salvación comenzaba a abrirse ante él, con una cruz donde la gloria del Hijo de Dios se revelaría de manera indescriptible, cumpliendo así el plan eterno del Creador. La luz de la luna comenzaba a delinear las siluetas de los edificios en Jerusalén, y una profunda incertidumbre flotaba en el aire. Nicodemo se retiró a su casa con el eco de las palabras de Jesús resonando en su mente, como un mantra de esperanza y desafío. Sin embargo, las sombras de sus temores habían crecido. Los fariseos, ahora más que nunca, se aferraban a sus tradiciones, ciegos ante la verdad que se presentaba ante ellos. En su hogar, mientras la noche se adensaba, Nicodemo se dedicó a meditar. Las escrituras de los profetas danzaban en su memoria, y en aquellos días, vendrán los jóvenes y los viejos, los días de la renovación. ¿Podría ser que aquel hombre de Nazaret fuera el muy esperado?
La visión de Isaías cobró vida en su interior y una nueva determinación le surgió. Yo quiero ver, quiero entender, y quiero ser parte de aquello que Dios ha planeado, oró en voz alta, casi como un susurro. Al otro día, las calles vibraban con más rumores, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. La noticia se esparcía como fuego, y las multitudes se agrupaban. Dame una señal. Muéstrame tu gloria. Crea la luz en medio de la oscuridad, clamaban algunos. Nicodemo sintió que debía actuar, no como un fariseo que teme por el orden establecido, sino como un hijo de Israel que busca la verdad. Decidió que debía hacer algo audaz, y así, al caer el sol, siguió al grupo de seguidores hacia el templo, un lugar donde las enseñanzas de Jesús chisporroteaban entre murmullos de asombro y gritos de incredulidad. Espiando desde una esquina, observó cómo Jesús enseñaba en el pórtico, rodeado de los que deseaban escuchar. El aire estaba cargado de la anticipación de algo divino. Si tan solo pudiera hablarle de nuevo, pensó, y justo en ese momento, Jesús se volvió hacia él, como si conociera su nombre. Sin saber cómo, Nicodemo se acercó, y el corazón le latía con fuerza. Se sintió pequeño ante su grandeza. Maestro, comenzó a decir, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Era un reconocimiento sincero que resonó en el silencio que le rodeaba. Con una sonrisa que contenía el cielo entero, Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquellas palabras penetraron en su ser como un rayo en la oscuridad. Nicodemo veía la verdad ante él, pero las dimensiones de la revelación lo abrumaban. ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Su pregunta desesperada fue un eco de su confusión. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, contestó Jesús, y en su mirada había una paz que superaba todo entendimiento. Era el mismo amor que había sentido antes, y ahora entendía que la transformación estaba al alcance de su mano, que el nacimiento de lo espiritual dejaba atrás la muerte de lo mundano. Al instante, recordó la promesa en Zacarías, y daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu pondré dentro de ustedes. Nicodemo comprendió que, a través de la dicha de lo humano, podía acceder a la grandeza de Dios. Un rayo de esperanza iluminó su ser, y supo que los ciegos estaban comenzando a ver. Mientras el sol se escondía, una sensación electrizante inundó el aire. ¿Sería realmente posible que este hombre, Jesús, pudiera cumplir con las antiguas promesas de redención? La inquietud crecía, mezclada con la fe recién despertada. Justamente en ese momento, la voz de Jesús resuena en el espacio sagrado del templo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo cayó de rodillas en lo profundo de su ser, sintiendo el peso del amor divino cargando su corazón. En el trasfondo de esos milagros, un pensamiento se apoderó de su mente: ¿qué implicará esto para mí? ¿Para el pueblo de Dios? La noche caía, y con ella, el manto de un plan divino empezaba a desplegarse. La redención estaba más cerca de lo que jamás había soñado, y su travesía apenas comenzaba. Allí, bajo el cielo estrellado, Nicodemo se dio cuenta de que su vida había encontrado un nuevo propósito. Pero al mismo tiempo, los ecos de las fuerzas del mundo en contra de Jesús resonaban con firmeza. ¿Qué haría él ante el creciente peligro que se cernía sobre el Maestro? Era una encrucijada que enfrentaría no solo su alma, sino el destino del pueblo. La historia de la salvación aún aguardaba profundizar en sus misterios, y lo que vendría no era solo un nuevo nacimiento, sino una confrontación de dimensiones eternas. La mañana siguiente, un aire de tensión y expectación envolvía el templo. Las multitudes seguían a Jesús, ansiosas por escuchar sus enseñanzas y presenciar sus milagros, mientras Nicodemo se encontraba sumido en un mar de pensamientos.
El ciego que había sido sanado la noche anterior se había convertido en un símbolo de la vida nueva que Jesús prometía. Sin embargo, el corazón de Nicodemo también latía con el temor a ser descubierto como un seguidor del Maestro en un lugar y tiempo donde la lealtad podía tener consecuencias fatales. Mientras se acercaba al templo, vio a varios fariseos discutiendo acaloradamente. Eran hombres de palabra firme y juicio implacable que intentaban desacreditar a Jesús. Ante sus ojos, uno de ellos, llamado Caifás, pronunciaba la sentencia de excomunión para aquellos que creyeran en el rabino de Nazaret. Nicodemo se sintió abrumado, la lucha entre su deber religioso y su creciente fe en Jesús se manifestaba en su alma. ¿Por qué tañen estas trompetas de juicio?, se preguntó, recorriendo los antiguos textos en su mente. ¿No recuerdan los días de Elías, cuando Dios restauró la voz del profeta en un tiempo de gran apostasía? Pensando en las palabras de Ezequiel, se llenó de determinación. ¿Acaso no es este tiempo un nuevo día, un día de renovación? Su corazón comenzó a arder con la pasión de un mensajero de la verdad. Consumiéndose por las dudas, Nicodemo se arrebató de su cavilación al escuchar la voz de Jesús. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, arrepentíos y creed en el Evangelio, proclamó. Esas palabras hirieron cada fibra de su ser, resonando como un llamado al cual no podía negar su respuesta. Sin embargo, una pregunta emergía en su interior: ¿cómo puedo proclamar mi fe cuando temo por mi vida y por la de mis seres queridos? Mientras el día avanzaba, las multitudes se dispersaron, y una sensación sombría se cernía sobre el templo. Jesús, mostrándose tranquilo, volvía a enseñar, y entre sus salidas, comenzó a hablar con los más vulnerables, los leprosos, los pobres y los olvidados de la sociedad. Cada uno de estos encuentros era un recordatorio del amor compasivo de Dios. Nicodemo no podía apartar su mirada. En Jesús veía la economía del cielo, un cielo que abrazaba a los marginados y les ofrecía esperanza. A medida que se acercaba la tarde, Nicodemo finalmente halló el valor en su corazón y decidió dirigirse hacia Jesús nuevamente. Su decisión era peligrosa, y aunque su cuerpo temblaba, su alma ardía. Maestro, dijo, ajustando con reverencia el dolor de sus pasiones y temores, ¿se podrá realmente transformar la vida de aquellos que están caídos en la desesperanza? Jesús, mirándolo compasivamente, le respondió con una sonrisa: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellas palabras atravesaron como flechas firmes, tocando el núcleo mismo de la razón de su existencia. La promesa de una resurrección espiritual, de sanidad en el alma, a Nicodemo lo cautivaba. Hombres y mujeres empezaron a murmurar, algunos de ellos llenos de asombro, mientras otros, desafiantes, criticaban a Jesús. Pero Nicodemo ya no podía ignorar la verdad, sintió a Dios obrando en él. Al regresar nuevamente a su hogar en la penumbra del ocaso, las palabras de Jesús aún vibraban en su ser. De repente, su camino fue iluminado por luces destellantes que parecían surgir del mismo cielo. Porque en verdad te digo, escuchó resonar la voz de Jesús en su mente: los que buscan me hallarán, y a los que se acercan a Dios, Él nunca los rechazará. Las palabras se hundieron profundamente en su ser, alterando su existencia por completo. A medida que la oscuridad caía sobre Jerusalén, una luz nueva destelló en el corazón de Nicodemo. La vida eterna no era un mero concepto, era un regalo que se descubría a través de la entrega sincera de los corazones. Sin embargo, al poner un pie en la sombra de su casa, la inquietud volvió a invadirle. Se dio cuenta de que su travesía espiritual apenas comenzaba, y que su decisión no solo afectaría su vida, sino que también impactaría en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que me ha traído hasta aquí? ¿Qué precio tendré que pagar por seguir al Hijo de Dios? Estas preguntas se enredaban con él mientras el plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse gradualmente ante su mirada. De pronto, la verdad se hizo más clara, y el futuro de todos los hombres pendía de un hilo. Con un nuevo ardor en el corazón, Nicodemo brillaba con la luz de la fe. Pero el eco que resonaba en su mente era fulgor de un secreto ancestral.
Lo que está por venir traerá una revelación más allá de lo que cualquiera ha imaginado. El día siguiente amaneció con un cielo gris, preludio de tormenta, y la atmósfera en Jerusalén era tensa. Los murmullos brotaban rápidamente de boca en boca, el nombre de Jesús era tema de controversia, tanto entre sus seguidores como entre sus detractores. Nicodemo, afinando su espíritu inquieto, sabía que el tiempo se estaba acercando a un momento decisivo, no solo para él, sino para todos los que buscaban la verdad. Mientras se dirigía nuevamente al templo, su corazón latía con fuerza en su pecho. Hoy es el día, se decía a sí mismo, en que mi fe será probada por el fuego. En él revoloteaban pensamientos de lo que había escuchado y visto, leprosos purificados, cojos que danzaban y ciegos que veían. Las hazañas de Jesús siempre lo habían intrigado, pero ahora eran su esperanza viva. Al llegar al templo, se encontró rodeado de un grupo de fariseos que discutían acaloradamente sobre las enseñanzas del Maestro. Entre ellos, Caifás arremetía con palabras afiladas. Este hombre no puede ser un profeta, puesto que sana en el día de reposo, decía mientras sus ojos ardían de desafío. Nicodemo se sintió como un pájaro atrapado en una jaula, pero en sus entrañas repiqueteaba la verdad que no podía ignorar. Con cautela, se acercó a un fariseo llamado Simón, un conocido amigo de antaño. Simón, dijo Nicodemo en un susurro, ¿no te recuerdas de los días de nuestros antepasados, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Acaso no debemos mirar a quién ha sido levantado, como se le prometió? Simón frunció el ceño. Nicodemo, es imprudente hablar así. ¿No ves que el pueblo quiere sangre? No podemos permitir que su influencia crezca. La ley nos llama a ser firmes, sin embargo, Nicodemo ya había visto demasiado. Cuando Jesús hablaba, había una autoridad que sobrepasaba la mera comprensión humana. Fue entonces que todo se desnudó ante él, la revelación divina que había estado esperando en su corazón. Lleno de determinación renovada, se encaminó hacia la multitud que rodeaba a Jesús. Maestro, dijo, alzando la voz sobre el bullicio, sabemos que has venido de Dios, pues nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Las miradas se volvieron hacia él, y una mezcla de asombro y desaprobación llenó el aire. Jesús, en su serenidad divina, lo miró fijamente. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, respondió, tocando el corazón de Nicodemo con la certeza de la verdad eterna. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Preguntó Nicodemo, con un murmullo de incredulidad. La confusión en su mente se intensificó mientras las palabras de Jesús resonaban en un eco profundo, revelando secretos que aún no comprendía. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, aclaró Jesús, delineando la frontera entre el mundo físico y el reino espiritual. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Las palabras fluían de su boca como ríos de agua viva, y Nicodemo sintió un sacudón en su ser. Mientras la conversación se profundizaba, las sombras de la inquietud oscurecían el rostro de los fariseos. Entre las críticas y burlas, uno de los guardias del templo lanzó un susurro inquietante, algunos dicen que este hombre es el Mesías prometido, el que vendría a liberar a Israel. Este comentario pasó como un susurro de viento entre las aglomeraciones, provocando un silencio tenso. Con la alabanza provenientes de lo más recóndito de su alma, Nicodemo halló su voz y se armó de valor. Podría ser un hombre justo, no lo pretendáis despreciar sin antes escucharlo. El silencio se hizo más denso en ese instante, su propio corazón palpitaba con la osadía de defender lo que había empezado a ser su fe. Mientras la multitud esperaba la respuesta de Jesús, el cielo, aún gris, parecía crepitar con una expectativa palpable. Nicodemo sintió que algo grande estaba a punto de revelarse, una verdad que trascendería su comprensión actual. ¿Qué se revelará? Hoy, oh Señor, se preguntó en su interior, conscientes de que el desenlace de aquel día podría cambiar el curso no solo de su vida, sino también de la historia.
Y así, con la mirada fija en Jesús, supo que la verdadera luz estaba a punto de manifestarse, al igual que el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios. Al llegar el momento culminante, el eco de la revelación fue claro en su corazón, el camino a seguir se dibuja con cada elección, y lo que está por venir no solo será un milagro, sino el destino mismo de toda la humanidad en los planes de Dios. El ambiente en el templo era tenso, la multitud contenía la respiración, y las palabras de Jesús flotaban en el aire como un perfume divino. Nicodemo, con su espíritu agitado, sentía que cada palabra repercutía en su ser. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, la declaración resonaba en su mente llevándolo a formas de pensar que jamás había considerado. Mientras la multitud contemplaba expectante, Caifás mostró su irritación. ¿No ves, Nicodemo? Este hombre se burla de nosotros. Intenta sembrar confusión en el pueblo y tú, con tus palabras, le estás dando poder. La rabia y la tristeza se entrelazaban en las palabras del sumo sacerdote, afiladas como espadas. Sin embargo, el corazón de Nicodemo había comenzado a latir por algo más grande que el temor a la condena que los fariseos infligían. Maestro, persistió, llenándose de valentía, ¿cómo puede esto ser? ¿Qué significa esta nueva vida? ¿Cómo se puede nacer de nuevo, de verdad? Su voz, a pesar de las miradas reprobatorias, contenía una mezcla de curiosidad y anhelo espiritual. Jesús sonrió, con una mirada llena de compasión. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquellas palabras fueron como un torrente que lavaban las dudas de Nicodemo. Pero en su corazón aún existía la sombra de la confusión. ¿Puedes explicarlo más, maestro? ¿Cómo puedo yo, un hombre viejo, experimentar este nacimiento? Preguntó, sintiendo que un velo se estaba levantando sobre su entendimiento. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, respondió Jesús con voz serena. Al pronunciar esas palabras, el sol se abrió entre las nubes, iluminando el templo con una claridad divina que parecía marcar un nuevo inicio. Un murmullo recorrió la multitud. Las palabras de Jesús comenzaban a tocar los corazones. Se sentían como un eco de las Escrituras, pues estaba salpicando del antiguo pacto hacia la nueva promesa, un cumplimiento que resonaría a través de las generaciones. Pero para Nicodemo, lo que comprendía no era solo un mensaje, era una revelación personal. Mientras el ambiente se impregnaba de una aura sagrada, una pregunta surgió en la mente de Nicodemo. ¿Podría ser que el destino de Israel esté atado a este hombre? ¿Este Jesús podría ser el Mesías del que hablaron los profetas? La multitud, encendida por la curiosidad, comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez no solo de desdén, sino también de esperanza. Algunos comenzaban a mirar a Jesús con ojos nuevos, preguntándose si realmente había llegado el tiempo de la redención. En ese momento decisivo, Jesús se dirigió a ellos con voz poderosa y amorosa. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras de amor y esperanza cruzaban el aire, despertando el eco de las profecías incumplidas, y Nicodemo sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Fijándose en Jesús, sus dudas se evaporaron, dejando espacio para la fe. Era como si todas las promesas divinas comenzaran a alinearse en su corazón. El camino del plan soberano de Dios se está revelando ante mis ojos, pensó, sintiendo que el maná celestial caía sobre él, llenando su ser de luz. No obstante, al cerrar el mensaje, una sombra de inquietud cruzó el rostro de Jesús. Espera.
Lo que estás presenciando hoy no es el final, sino el principio de algo grandioso. El Señor tiene un plan que trasciende este momento, un plan que cambiará el destino de toda la humanidad. Y tú, Nicodemo, de alguna manera, tendrás un papel en ello. Nicodemo sintió el estremecimiento de la verdad. ¿Cuál es mi papel en este plan? ¿Qué revelación me espera? Con el corazón encendido y lleno de inquietud, supo que un nuevo capítulo empezaba no solo en su vida, sino en la historia de todos, donde lo prometido se manifestará en su totalidad. El cielo se empezó a despejar, y las nubes solas se alzaban, como si el mismo Dios aguardara el momento perfecto para revelar la gloria de su amor redentor. La tarde caía rápidamente sobre Jerusalén, y el ambiente estaba cargado de tensiones palpables. Nicodemo, con el eco de las poderosas palabras de Jesús aún resonando en su corazón, se encontraba en la plaza del templo, rodeado de murmullos y miradas inquisitivas. Aquella multitud que había escuchado el mensaje de amor y redención se dispersaba, pero él sabía que su vida ya no podría volver a ser la misma. Mientras una sombra se proyectaba sobre la plaza, Nicodemo sintió la urgencia de actuar. La cruz de Jesús estaba a la vista, y su deseo de ser parte del plan redentor se convirtió en una necesidad imperante. Alzando la voz con valentía, se dirigió a los fariseos, sus antiguos aliados, sabiendo que debía confrontarlos. ¿Cómo pueden condenar a un hombre sin escuchar su verdad?, preguntó, la determinación resonando en su pecho. La ley dice que debemos ser testigos justos. Sus palabras fueron como un azote, despertando la ira en aquellos que habían decidido cerrar sus corazones al mensaje de Jesucristo. Sin embargo, había también algunos que comenzaron a cuestionar. Los murmullos de incertidumbre brotaban de entre la multitud. La luz de la verdad comenzaba a penetrar en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Entre la multitud, apareció un grupo de soldados romanos. La tensión aumentó, sabía que sus palabras podrían tener consecuencias fatales. Sin embargo, el amor por Jesús y la esperanza en su mensaje llenaron su alma de coraje. En su corazón sabía que debía ser un testigo, un portador de la luz en medio de la oscuridad reinante. Si este hombre es un pecador, no podría hacer estas maravillas, continuó Nicodemo, sintiendo que cada palabra era un paso hacia adelante, hacia la plenitud de la fe y la libertad. Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese escucha. La murmuración creció, y frente a sus ojos, la hostilidad se convirtió en un frágil enfrentamiento de voces que buscaban la verdad. En un momento crítico, Jesús se hizo presente. Su figura, iluminada por la luz del ocaso, emanaba paz. Miró con amor y compasión a Nicodemo, como si supiera que su lucha espiritual iba mucho más allá de la conversación en la plaza. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el maestro, y esas palabras se enfatizaron traicionando la muerte que se avecinaba. De repente, las nubes que oscurecían el horizonte se disiparon. Nicodemo sintió que la claridad de su propósito se afianzaba en su corazón. Maestro. Aquí estoy, soy tu testigo. Haré lo que deba hacerse por tu causa, proclamó tornándose hacia la multitud. Al hacerlo, sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros y que el temor ya no podía reinar en su vida. Mientras la multitud lo miraba con mezcla de asombro y confusión, Jesús asintió, y en ese momento, Nicodemo supo que no estaba solo. Había otros pomos de fe infiltrándose entre la multitud, buscando la misma luz que él había encontrado. Se dieron cuenta de que proclamando su verdad un día traerían liberación y salvación. Pasó la noche en oración, clamando al Señor por dirección y sabiduría para afrontar las batallas que venían. Al amanecer, supo que lo que estaba por venir marcaría un nuevo comienzo no solo en su vida, sino en la historia entera del pueblo de Dios. Cuando llegó el momento de la crucifixión, Nicodemo, junto con José de Arimatea, se adelantó valientemente. Con lágrimas en sus ojos, colocaron el cuerpo de Jesús en la tumba, un acto de amor y respeto, y un compromiso a seguir la luz que había traído al mundo. En ese sombrío día,
mientras la angustia llenaba el aire, Nicodemo comprendió el verdadero nacimiento que había sido revelado en su vida. En su corazón había un revestimiento de gozo y certeza, sabiendo que la victoria de Cristo sobre la muerte jubilaría en su propia redención, con la certeza de que la resurrección revocaría todas las sombras. Nicodemo se aferró a la promesa de que la luz de Cristo prevalecería. Así, la historia de Nicodemo, una vez perdida entre las sombras, se transformó en un testimonio brillante de redención y amor eterno. Su vida ahora reflejaba la gloria del Hijo de Dios, un faro de esperanza en un mundo aún quebrantado por la incertidumbre. Con cada latido de su corazón, Nicodemo proclamó la gloria de aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En sus ojos brillaba el fulgor de un nuevo amanecer que ya nunca podría apagarse. Ahora más que nunca, necesitas suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narrativas. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final tan poderoso. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acto de apoyo que hagas es vital para seguir compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Hazlo ya.